¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a ISO 800, hablando de fotografía. En el episodio de hoy hablaremos sobre la vida de Óscar Orea, un fotógrafo y creador de contenido que la verdad trae un proyecto muy cool. Y este podcast dio un giro sobre la comunicación, sobre un poco de las redes sociales. Espero que lo puedan disfrutar y les guste bastante. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a ISO 800 hablando de fotografía. Este día tenemos a un amigo que se llama, pues, la verdad no me sé su apellido bien, pero yo siempre le he dicho Oreo. Se apellida Óscar, se llama Óscar Orea. Orea. Bienvenido aquí al podcast ISO 800 hablando de fotografía. Este día quiero enfocarlo más a lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta, que es pues el medio audiovisual. Me has contado por ahí en tus tiempos libres, en tus momentos que podemos platicar, que eres más como directo a crear, ¿no? Como crear escritos, crear todo este estilo de diseños. Platícanos un poco más de ti y a qué te dedicas. Ok, pues antes que nada, hermano, cool estar aquí. Gracias por la invitación. A todo el equipo de allá atrás que se está rifando, que estamos batallando con el calor y el sol también. Un poco fuerte. Pues sí, ya ves que me preguntabas inclusive antes de venir al podcast que de qué manera podría definir lo que hago en realidad. Correcto. ¿No? Creo que me dijiste ahí si podría definirme, por ejemplo, como un filmmaker. Filmmaker es como fotógrafo, tal vez. Y creo que yo te decía, mientras pensaba eso que me preguntaste, que tal vez lo que podría acercarse un poco más a la verdad era esta parte más general de creador audiovisual, tal vez, ¿no? Okay. Entonces, estudié comunicación, ¿no? Tenemos esa afinidad. Bienvenido aquí sí. a la rama más importante de todas. No sabía qué estudiar y dije comunicación. Entonces, soy, digamos, licenciado en ciencias y técnicas, porque realmente ese es el nombre completo de nuestra carrera. Y pues bueno, siempre me ha llamado la atención esta parte de la creación audiovisual, de todo este tipo de contenidos y demás. Le pegué. Y yo creo que diría que eso, creador audiovisual, ¿no? Me gusta la fotografía, hago foto, hago video, me dedico a ello. Últimamente también he estado haciendo bastante diseño, por ejemplo, entonces... Es un todólogo lo que maneja la carrera, ¿no? Que es comunicación. El mundo hoy en día lo demanda y la carrera pues también te da como esa apertura. Exacto. Y entre más hagas, pues puede ser contraproducente, puede ser mejor que hagas más, pero también a veces eso te trae otros problemas, como el hecho de que te encargues de un montón de cosas, ¿no? A la hora de trabajar. Claro, bueno, nosotros no somos diseñadores, porque mucha gente que podría ver ahorita el podcast que es diseñadora gráfica puede decir, no, es que los de comunicación se creen diseñadores. No lo somos, solamente nos han hecho como la apertura a este camino de diseñar, ese camino de crear diseños, pero realmente diseñadores no somos. Sí, no. O sea, yo creo que la comunicación hasta cierto punto te abre como muchas ramas, pero ya tú tienes que escoger en qué rama clavarte, ¿no? Exactamente, y eso después puede ser un problema. Es decir, hablando un poco de eso, de la comunicación, yo creo que es natural, tal vez en todo estudiante y en todo joven, pero un poco más en el estudiante de comunicación, como sentirse en algún punto enredado por no saber qué rama o hacia dónde irte, porque en realidad dentro de la carrera ves muchísimas cosas, ves muchísimos medios de comunicación, si quieres verlo así, muchísimas formas de crear, de decir, de compartir, al final de cuentas de comunicar. Y eso a mí personalmente me generó un montón de dudas. De hecho, creo que hasta la fecha todavía tengo dudas en el sentido de hacia dónde ir o a qué darle más fuerza, ¿me entiendes? Sí, a qué caminarte, ¿no? Exactamente. Sí, más. Pero, pues bueno, creo que yo hasta ahora he llegado como a cierta conclusión de lo que me gusta hacer y creo que de ello la comunicación para mí es pues algo que en definitiva, digámoslo, no elegí tan mal, ¿no? Ok. Bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas para ir desarrollando el tema mejor. Ya hablamos un poco de hecho, de esas preguntas en las que vienen, en la de la comunicación. La primera pregunta, yo sé que no te dedicas como al 100% a la fotografía, pero todos iniciamos como por ese amor a la fotografía, ¿no? Iniciamos como tomando la foto al perrito, al gato, al sobrino, al primo. A los tenis. A los tenis. Que amamos los tenis, ¿verdad? En este lugar. ¿Cuál fue tu amor a la fotografía? ¿Cómo nació ese amor a la fotografía? Ok. Para empezar, creo que nunca se me había preguntado así como tal cual.
Y si alguna vez lo he pensado, que estoy seguro que sí, no sé, la mayoría te da como que una manera muy romántica en la que se encuentra con la foto, o Sí, que se sí. encuentra con el equipo fotográfico y etcétera. Y yo la verdad es que no sabría realmente qué contestar con certeza a eso, porque nunca tuve como un encuentro del todo mágico con ese mundo. Es la verdad, o sea, te mentiría si te dijera que un día era muy pequeño y vi una cámara y tomé una foto. Sí, y sí, porque no. realmente todas las historias de las personas que conozco es como, no, de chiquito me acuerdo que mi tía me regaló una camarita y desde ahí empezó mi gusto y desde mi gusto y ya. Y está genial, Y o está muy sea, padre, no, eso no, está muy padre. se respeta, cada quien tiene su historia. Porque eso tiene cierta magia, ¿no? Y es increíble y está genial. Pero yo te digo, si te dijera algo así, tal vez estaría mintiendo. Yo creo que sí me acuerdo de varios aspectos en mi vida en los que yo tuve encuentro con ese tipo de cosas. Por ejemplo, recuerdo mucho que mi abuelo en todas las fiestas que teníamos y en todas las reuniones siempre andaba como con esas handycams que Ajá. te metías el ojo ahí y Sí, algunas, sí, sí. bueno, de repente evolucionaron y ya tenían Y aquí ya como abrían aquí, Ajá. bonitas y todo el estilo. Me acuerdo mucho de mi abuelo siempre grabando, ¿no? Entonces, yo no te voy a decir que mi abuelo alguna vez me dio la cámara y yo grabé, para nada. O sea, yo solo lo veía, veíamos lo que grababa y me gustaba bastante. Y después, por ejemplo, conforme fui creciendo, no sé de qué manera me fui inclinando realmente hacia los medios de comunicación en general y hacia esa como idea general de que me hubiese gustado estudiar ese tipo de cosas. Sí. Recuerdo otra experiencia también significativa con el medio, en la radio, porque bueno, yo tuve la oportunidad de hacer radio en algún momento, estuve haciendo radio. Y recuerdo también una experiencia de niño en la que escuchaba un programa muy famoso que se llama, bueno, era muy famoso en su momento, era muy escuchado en Jalapa, que se llamaba La Legión. ¿Alguna vez lo escuchaste? ¿Alguna No, vez la verdad escucharon es que La Legión ustedes? ¿Algunos ¿No? de ustedes? No. Gente, ¿por qué? Las edades, perdónenos. Sí, era muy cool. O sea, era un programa de niños. Mi padre nos lo ponía todos los días en la mañana. Y yo escuchaba la radio toda la mañana. Entonces, alguna vez hubo como una convocatoria en la que yo participé. No recuerdo cómo ni qué hice, pero fui al programa en algún momento con otros niños, ¿no? Entonces, tengo recuerdos borrosos de ese momento, pero sí me acuerdo bastante que estuve pues en una cabina de radio y todo eso. Entonces... Sí. Alguna vez me he hecho esa pregunta que tú me haces y tal vez creo que fueron varias cosas de las que yo no me di cuenta. También tuve una experiencia en RTV. Estuve en un curso en RTV. ¿De fotografía? No. ¿O de producción audiovisual? De producción audiovisual, sí. Entonces, yo creo que fue una suma de varias experiencias de las que ni siquiera me di cuenta, en el momento en el que salí de la prepa con tropiezos y demás, dije, bueno, a lo mejor yo creo que de todo lo que veo, me inclino por comunicación, ¿no? Y por todo eso que tiene que ver con las cámaras y la radio. Sí. Y todo eso. Entonces eso fue como lo que te gustó, ¿no? O sea, sí, como todo lo inclinado hacia la producción audiovisual, hacia la creación de contenido, la creación de todos estos rollos, ¿no? Sí, y te digo, perdón, no hay una respuesta realmente concreta, no hay nada mágico en realidad. Es que cada quien tiene su historia. Por ejemplo, la mía es como... Yo le agarré amor porque un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Enséñame, quiero que me tomes fotos. Solamente por eso le agarré amor. De hecho, si ustedes están viendo este podcast y van al podcast en Spotify, en el primer episodio platico cómo es que tuve amor a la fotografía y cómo fue mi historia del amor a la fotografía, para no meterlo en este podcast. Entonces, ¿tú compraste tu cámara o te la regalaron? ¿Cómo fue ese rollo? Yo me la compré, mi madre, ¿no? Esa es la verdad. O sea, ¿tú la mitad o todo completo? No, mi madre completa, me compró mi primera cámara, fue una cámara de video. Hay una historia detrás de eso, o sea, sí me acuerdo bastante. Estaba como el auge de YouTube, ¿no? En el que nos empezamos a encontrar con esas personas que hacían contenido y que fue una explosión. Entonces tengo un amigo al que le mando muchos saludos que se llama Eddie y él me dio como la idea, saludos a Eddie, de hacer algo así, ¿no? Meternos a hacer videos y todo eso. Entonces fue una parte muy cool con mis amigos en las que nos divertimos, hicimos ese tipo de cosas y ahí tuve como un encuentro, yo creo, primero en el cual crear algo, ¿no? Como empezar a meterse en este mundo de tomar la cámara, ponerla, ver un encuadre. Crear un contenido, ¿no? Crear un contenido en general. Entonces, a partir de ahí, eso como que me empezó a llamar mucho la atención y después de eso consigo yo mi primera cámara, que fue una cámara de video, que luego perdí. O creo que me la robaron, no me acuerdo. No. Sí, creo que me la robaron, sí. Ok. Y luego compré una cámara
digámoslo, híbrida, en Ajá. la que ya era foto y video, y ahí empecé como con la foto y esa que tú dices, ¿no? Sí. Tomarle foto a todo y... A todo lo que encontrabas. A lo mejor tal vez podría decir que ese es un poco el momento mágico mío en el que ya me encuentro con la cámara y veo qué es lo que sucede, ¿no? Con la cámara. Una de las preguntas en las que iniciamos, que fue lo más importante. Por un momento creí que era una caguama, güey. Eso hay que cortarlo. Dale. Te iba a decir, Una de las preguntas con las que iniciamos, que estuvo muy interesante, que fue la comunicación. Si te das cuenta, empezamos hablando como esta historia de la comunicación. Sí. ¿Qué puedes decir sobre esa carrera? O sea, ya enfocándonos bien de tu área, ya viéndolo como en tu área laboral, ¿crees que esa carrera sí es muy necesaria o se puede estudiar o no necesitas estudiarla? O sea, desde tu punto de vista. Es que estudiar una experiencia universitaria es distinta, o sea, es decir, la experiencia universitaria es necesaria, definitivamente, desde mi punto de vista, más allá de que sea comunicación o sea alguna otra carrera. Estudiar comunicación, pues también es otra experiencia, ¿no? Es decir... Inolvidable. Vaya, creo que hay cosas que se pueden lograr sin que tú estudies, es la verdad, y lo notamos. Hoy en día la gente no necesita, y más este tipo de cosas, no necesitas realmente tener una licenciatura o estudiar una carrera de 4 años para aprender, para experimentar y para crear por ti solo. Sí. Pero yo más que carrera de comunicación diría la experiencia universitaria es... O sea, te vas algo... enfocado más a la experiencia, más que la carrera. O sea, tú dirías que la carrera no es necesario estudiarla. No, sí. Es que, bueno, ¿cómo poder explicarlo? O sea, si tú me dices, oye, es que ¿crees que necesito estudiar 4 años para hacer un podcast? Yo te diría, no. A lo mejor por ahí estoy respondiendo un poco mejor. Creo que di muchas vueltas. Sí. Eso me refería. O sea, eso me refería. Por ejemplo, si te dicen, oye, tengo que estudiar 4 años para poder hacer un video como, no sé, ¿con esa Sam Calder? Realmente no. ¿Como Sam Calder? Yo digo que no. O sea, realmente no. Tienes que practicar, tener equipo y experimentar y vas creciendo y la práctica hace al maestro, eso es un hecho. Pero si tú me dices, oye, ¿me recomiendas estudiar una carrera? Pues yo te diría que sí. Ahora, si te recomiendo estudiar comunicación, no sé. O sea, ¿no recomiendas esa carrera? No, sí, es dependiendo... Tus gustos. Es dependiendo, claro. Cada quien tiene gustos innecesarios, ¿no? Lo que tú sientas que quieres y que te gustaría hacer con una carrera, ¿no? O sea, ¿te gustaría estudiar comunicación? ¿Para qué o por qué? ¿Te gustaría estudiar ingeniería en audio? ¿Para qué o qué? ¿No? Pero hoy en día, pues eso es un hecho. No necesitas una carrera para crear o para Yo tengo un dilema cosas. con un profe, con una maestra, de hecho, que es porque dice ella que a fuerza necesitas tener una carrera para ser profesional. Mi dilema es que yo creo que no necesitas tener una carrera para ser profesional. Creo que por eso YouTube hizo que todas las personas se empezaran a meter a cursos, empezaran a ser autodidactas, sin necesidad de ir a una universidad, sin necesidad de ir a una carrera, ahora sí. Claro, ya, a ver, habría que escuchar la definición de profesional de esa profesora, ¿no? O sea, ¿qué es ser profesional? Bueno, mi maestra pone burbujas en su Facebook. Espero que no escuche mi podcast porque me va a descubrir, pero... No sé de quién hablas, no sé de quién estoy hablando. Bueno, no sabemos de quién. Sí. Nadie la conoce. Pero es que, bueno, te digo... Más en macro, sin pensar en una carrera en específico, la experiencia universitaria, en definitiva, desde mi perspectiva, sí es necesaria. Es decir, si puedes estudiar una carrera, hazlo. O sea, si tienes la posibilidad. O sea, no estamos diciendo, entiendes que no estamos diciendo que no debemos de estudiar. Sí, porque al rato van a decir que escucharon a 2 cuates que dicen no estudien las carreras. Sálganse de la carrera y sean ninis por AMLO. O sea, no estamos diciendo eso. Sino, hay que estudiar. Sí, hay que estudiar, pero... Hay personas que no tenemos las posibilidades, ¿no? O sea, digamos... Y eso no te puede limitar a pensar, y más en este mundo, que era tu pregunta, yo creo, que necesitas una carrera. No necesitas. Ahora, eso también podría ser un poco... podría ser algo que se dice y que muchos no podrían tomar, pues bien, ¿no? Obviamente un fotógrafo estudiado, por ejemplo, tiene una visión más amplia, ¿no? Eso es definitivo. Un fotógrafo que estudia más aspectos, más a fondo de toda esa visión y de todo lo que te puede dar una cámara y, bueno, todo lo que es hacer foto. Evidentemente, pues es alguien que tal vez se podría decir ahí está más preparado. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo aprendiste fotografía? ¿Te enseñó en la universidad? Yo diría que en la universidad vimos la punta de un iceberg inmenso, ¿no? Pero sí te enseñó. O sea, sí podrías defenderla así como...
Aprendí lo básico. ¿Sí aprendí? Aprendí lo básico, pero yo podría decir un poco que ya tenía ese conocimiento. Sí, ¿no? habías aprendido antes. Había O sea, ya aprendido tienes un poco antes, conocimiento haciéndolo yo solo y mirando pues la cámara yo solo y experimentando. Sí me ayudó un poco, pero todo lo que he hecho, digámoslo, lo he aprendido más por fuera. Eso es cierto. Sí, la universidad solamente es como una plantilla de lo que se viene. O sea, es Sí. como te vamos a enseñar, porque realmente hasta cierto punto siento que no hay cosas que nos enseñen. O sea, Hay cosas que ves un poco más y otras que ves un poco menos. menos, sí, sin duda. Pero yo creo que eso sucede en todas las carreras, ¿eh? Sí, no, eso sí. Estoy seguro que sucede en todas las carreras. No quiero generalizar y que se vayan a ofender por ahí, pero debe suceder en todas. Yo hablando desde mi experiencia en comunicación, tal vez diría que en comunicación es un poco más todavía, porque digo, si tú le platicas a alguien, oye, ¿qué has visto en la carrera? Pues vi cine, vi radio, vi periodismo, vi... Pero lo vistes como por retazos, o sea, no lo Sí. vistes completamente, es el asunto. Y poco. Y yo creo que ahí es cuando uno como estudiante de comunicación entra como en ese dilema de decir, fuck, o sea, ¿a dónde me voy, no? Sí, ¿hacia dónde me muevo? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Qué es a lo que le tiro todo mi tiempo y toda mi energía y toda mi atención? Y pues es una tarea que cada estudiante de comunicación tarde o temprano le llega. Y yo te digo, la verdad, honestamente, tengo 2 años que salí y todavía a veces Y sigo como, investigando sí, en qué me puedo y digo, mejorar. ¿a qué le doy Sí. todo mi peso, no? Pero bueno, ese es otro tema que podría platicar de otra vez después. Ya tuve Sí, como esa pregunta. es y un como poco que- más entendible, o sea, porque pues es tan amplia la carrera, es tan amplia la situación que pues no nos enfocamos en una sola. Por ejemplo, aquí que estamos hablando de fotografía y retomo a mis clases de fotografía de la secundaria y de la prepa, pues eran clases muy... Tú tomaste pues, clases de foto en la primaria y en la prepa, Yo tomé en la secundaria y en la prepa fue cuando ya me compré mi cámara. ¿ok? En la secundaria tenía una maestra, pero la maestra la verdad es que más o menos, o sea, era buena, pero no enseñaba bien. Pero fue un encuentro, pues, a Fue muy buena edad, como un encuentro sí. interesante, ¿no? Ya Claro. de ahí Perdón. tuve como ya mi encuentro bien de la foto fue en la prepa, o sea, ya con un compa que ya me dijo, "Oye, dale, tómame fotos, quiero que aprendas Muy temprano, güey. y qué aprende chido. tú solo." Qué chido. Y de hecho dije, vale, yo aprendo solo y aprendí con videos de YouTube. O sea, empecé como a aprender con ese programas de puros videos de YouTube. Y cuando entro a la carrera ahorita de comunicación, si no saben, yo estudio comunicación, no entro a mi materia de fotografía muy emocionado porque iba a aprender fotografía. Y pues la verdad es que me destrozaron todo el corazón, hermano. Pero pues es por parte, o sea, porque yo conozco muchas personas, muchos compañeros que conozco, pues que no investigaron más allá y se quedaron con lo básico, ¿no? Se quedaron con lo que hizo exposición, pero no quisieron investigar más allá hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde te quieres enfocar y todo esto. Entonces creo que cada carrera tiene tu enfoque y tú tienes que autonutrirte, o sea, no sé. Sí, mira, yo tal vez podría no resumir la carrera. Creo que no me gustaría pecar de eso, pero al final de cuentas la comunicación es eso, ¿no? Valga la redundancia. Ves muchas formas de decir cosas y muchas cosas, ¿no? O sea, imagínate, es muy amplio. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? La fotografía es narración también, ¿no? Okay. En la fotografía hay comunicación, Sí. ¿no? Es un lenguaje distinto, es un lenguaje visual. Entonces, el video es otra forma de expresión, la escritura es otra forma de expresión, y en la comunicación te das cuenta de eso, ¿no? Al final de cuentas hay un montón de herramientas y un montón de formas de decir las cosas. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que, al menos a mí personalmente, me fue como más que cambiando, me creó inestabilidad, güey, como que cierta ansiedad de pensar, a ver, y entonces yo doy por hecho que me gusta decir, que me gusta contar, que me gusta crear, de qué me echo mano, ¿no? De la foto, del video, de la escritura, ¿qué hago? Entonces... Pero al final puedes conjugar todas, ¿no? O sea, es como... Sí, claro, es que ese es el punto, eso es a lo que yo llegué. Mira, si yo te platico, yo hasta la fecha me sigo haciendo esa pregunta, pero yo sí llegué en un momento en el que dije, a ver, considero que me gusta muchísimo escribir, a mí me gusta mucho. Creo que es una manera
una vía muy fecunda de comunicar, ¿no? Sí. La escritura, más específicamente tal vez la literatura, ¿no? Ujú. Un ejemplo, es lo que yo te puedo decir. Y me gustaría inclinarme a eso, ¿no? Darle todo mi tiempo y toda mi energía, pero es que inevitablemente también siento, como tú lo dices, un amor natural por el lenguaje audiovisual, Sí. por la fotografía, por el video. Creo que es una manera también, no diré más completa, simplemente es otra forma de decir las cosas y me gusta muchísimo. Entonces, ¿qué hago? Y naturalmente, entre tanto pensarlo, llegué como a esta conclusión de que a mí generalmente lo que me gusta es eso, crear, decir, contar. Y luego me di cuenta que no podía negar que el lenguaje escrito que yo exploraba, Ujú. en los libros y lo que tú quieras, nutría, ¿no? Directamente a mi lenguaje audiovisual y viceversa. Al menos yo así lo siento. Al final de cuentas, por ejemplo, si yo te hablo de literatura, que es lo que a mí me gusta, la literatura también es imagen, ¿no? O sea, vas recreando escenarios e imágenes Sí, sí. en tu cabeza. Entonces eso De hecho, de ahí viene la naturalmente- fotografía. Exactamente. Viene del arte, o sea, viene de las pinturas, de las pinturas en general del arte. Como se pintaban era como una fotografía. Exactamente. Por O sea, eso, comunica, ¿no? Todo al final comunica, el todo comunica. Y eso se puede complementar. Entonces, yo en definitiva dije, bueno, voy a intentar, y es lo que estoy intentando, echar a andar lo que me gusta, lo que me apasiona, con lo otro que amo también, y a lo que me dedico y que me da dinero y, Ujú. y que también me fascina, que no, Sí, no, sí. no podría dejarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que uno a uno se construye, y yo llegué un poco hasta ahora en mi vida a esa pequeña conclusión de la que estoy echando mano ahorita, definitivamente. Ok. Oye, ¿en algún momento pensaste dejar la carrera? O sea, por ejemplo, Ah, sí. ¿sí te pasó por la mente dejar la carrera? Creo que nos Porque- pasa a todos. O sí, sea, creo, bueno, bueno, a no mí quiero sí me generalizar. pasó, me ha pasado y tengo todavía, pero pues bueno, ya estoy en octavo, ya Sí, sí, es como sí, que ya no sí. te tengan tantas ganas. Claro que sí, pero creo que eso es un problema existencial del universitario en general, ¿no? ¿Crees que sí? ¿O creo? Hay sus excepciones. Hay mucha gente que está segura de lo que está estudiando Ajá. y que nunca duda, eso es un hecho. Yo dudé un poco, no diré que muchísimo, ni que estuve realmente así a punto de ir a la dirección a decir ya no quiero estar aquí, o de decirle a mis padres algo por el estilo, jamás. Pero sí tuve mis dudas. ¿Sí? Todo lo que rodea estudiar comunicación, ¿no? Es decir, que la gente te dice que estudia una carrera de verdad, o el dinero, qué vas a hacer cuando salgas, aparte estamos en Sí, una bueno, ciudad... eso, dejándolo a un lado, creo que sí, pero así que te haya dicho, no, la verdad es la carrera no me llena, no me... No, tampoco debería decir eso, no, la O sea, carrera sí me te llenó. divirtió mucho y considero que todo lo que hice para mí era como, es decir, todo lo que vi, todo Ujú. lo que estudié, sí me llamó constantemente la atención y me gustaba escucharlo y estudiarlo, sí. Ok, yo... Tuve al mi final duda en sí. algún punto, te digo, más como Sí. como problema existencial de esa edad, tal vez, Y creo que es en todas, y o sea, si tú te universitario. metes a piano, a música, pues dices, ¿qué voy a comer? ¿No? Ahí sí te pones a dudar un poco, ¿no? ¿No es cierto? Pasa en todos lados, yo creo que pasa en todas las carreras, ¿no? Pero más en esa, en la de piano. No sé, en la no apreciación sé. musical. Ahí No dices, sé. ¿qué voy a comer, hermano? ¿No? Pues quién sabe, no lo sé. Fíjate que a mí, No es cierto, no estamos tirando de la apreciación musical, los amamos. sí, totalmente. A mí, si de algo me arrepentiría tal vez es de no haber sido músico. A mí me encanta mucho la música. ¿Te gusta mucho también. la música? Me encanta mucho la música. A mí me gusta escucharla, pero no, ¿Sí? no producirla. Tengo como dos, no, dos yo pies tampoco. izquierdos, así como. No, que yo tampoco puedo producirla. No, creo que no. música muy mala. Oye, y ya hablando un poco más de lo que me estabas comentando, la literatura, ¿en qué estilo te estás como más entrado? O sea, me sé que tienes un podcast de escritos que tú haces, Ajá, como que divulgación. se llama Sobre Escritos. Sores Criptos. Escritos. Sores. ¿Qué significa? Cuéntanos un poco de tu podcast. También aquí te podemos dar promoción Ok. un poquito. Voy a hablar demasiado, güey. No, bueno, no tanto. Ok, Sores Criptos, para empezar, ¿Por qué nació? ¿Qué es esto? yo creo que, como lo que te decía, ¿no? Ujú. Esta experiencia que tengo con la radio también, que me doy cuenta, y más que decir ahí está la radio y estudiarla Ujú. y que los profes te digan lo que es, vivirla es otra cosa. Entonces yo la viví y me di cuenta de lo que el medio significa, ¿no? El medio es muy hermoso, muy bonito, a mí me encantó estar ahí y hasta la fecha lo extraño, me gustaría volver a hacer así radio como tal radio. Sí. Y yo creo que de ahí viene este vivir, esta manera de decir
es a lo que te digo, las formas de decir. Entonces, eso aunado a estas tentativas literarias que desde hace bastante tiempo yo tengo, en las que escribo y me gusta como ese tipo de atmósferas, explorar esa creación, llega un momento en el que digo, a ver, pues tengo el equipo, ¿no? Tengo el conocimiento audiovisual, estudié comunicación, puedo explorar esto también, ¿no? Y yo creo que de ahí nace el podcast. Aparte de que nace también, pues, en su momento, como yo te lo dije, hice videos para YouTube, por ejemplo, y todo este trip de las redes sociales, pues en algún punto siempre ha estado en un crecimiento, ¿no? Ajá, o sea, y en algún momento, dentro de mis proyectos personales que tenía en las redes sociales, nació esta idea de poder decir de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí nace Sobrescriptos. Generalmente Sobrescriptos es un podcast en el que comparto mis tentativas literarias, es decir, mis textos, cuentos, fragmentos y todo ese tipo de tentativas de ficción. Entonces, Sobrescriptos es eso. Ahí comparto. Está interesante, la verdad. La verdad es que yo la otra vez lo estaba escuchando. Me gustó mucho el que te comentaba hace rato. Se me fue el de... La boba. La boba. No se llama así, pero creo que, bueno, las personas a las que se los he compartido así lo llaman y está genial, es perfectamente. Es que la verdad yo lo vi. De hecho lo vi por la persona que te mencioné ahorita que estábamos hablando. Ok. Y que lo compartió ella y dije, chale, voy a verlo. Entonces me metí a verlo y dije, wow, o sea, está interesante lo que escribes. De hecho dije, lo estaba leyendo como de un libro o algo. Que me preguntaste que si lo escribía pero yo. Sí. De ahorita que en la comida que estábamos checándolo, descubrí que no, que tú lo estás haciendo desde, pues ahora sí, desde de ti, estás creando tú mismo. Entonces se me hizo muy espectacular esa área, ¿no? O sea, cómo es que te estás desarrollando en este ámbito de la escritura, ¿no? Gracias. Entonces, este tipo de contenido lo empezaste a crear porque querías alguna, no sé, algún crecimiento en las redes sociales, o lo quisiste solamente por un hobby. No. Más que nada, yo creo que aquí podría haber algo de romántico y de mágico, tal vez. Ajá. Lo que no tuve al principio que te platicaba. Pero ya tuviste después, dice. Yo creo que como generación, la verdad, hay una afinidad que es el querer expresar y el querer decir, ¿no? Creo que las generaciones cercanas a las mías, hacia arriba y hacia abajo, con todas estas herramientas que tenemos, pues todos buscamos decir y creemos que podemos decir, y está bien, no creo que esté mal. El expresarse. Exactamente. Entonces, para mí fue, repito, he tenido otros proyectos, otro tipo de contenido, y esa fue encontrar como otra forma de decir las cosas, ¿no? Y pues bueno, desde que yo tengo como un encuentro significativo con la literatura, pues creo también que de forma natural la persona que lee constantemente y lee demasiado y se enamora de esas atmósferas, en algún punto tiene que llegarte como esa sensación de creer que puedes explorar también esa otra parte, que no es la del lector, sino la del creador, ¿no? Entonces, pues yo creo que de ahí nace esta idea de poder, pues, explorar esas atmósferas y luego fusionarlo con todo lo que ya sabía hacer y que ya había explorado antes. Y creo que volví a repetir la respuesta que te di hace rato. No te preocupes. O sea, al final de cuentas, la información es lo interesante. Estábamos platicando sobre, pues, tu amor, ¿no? A la literatura y esto. La verdad se me hace muy interesante tu forma de pensar en ese sentido. Creo que el expresarse de cada persona es muy, muy importante. Por ejemplo, cada quien se puede expresar en sus ámbitos, ¿no? O sea, en el arte se expresan a través del dibujo, de la pintura, pero en el diseño gráfico se expresan a través de crear contenido, ¿no? Y esto nos lleva a una de las preguntas más interesantes del podcast, o bueno, yo la considero una de las más interesantes, y es que ¿tú qué piensas de las redes sociales? O sea, es como una pregunta un poco de hablar un tema largo, pero sí, si lo resumieras, muy importante que lo resumas, ¿qué piensas de las redes sociales? O sea, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Crees que están haciendo daño o que son correctas, o cómo tú lo podrías ver? Pues yo creo que el poder de las redes sociales es tal que hay que saber a qué te enfrentas, o me refiero a... Hay que saber en dónde estás parado, es decir, creo que tiene mucho que ver en la manera en la que tú te recargues en las redes sociales,
¿no? O sea, en definitiva yo creo que las redes sociales, así como son malas, ¿Son pues, buenas? son buenas. No malas, no diría que malas, pero... Pero, por ejemplo, perdón por interrumpirte, No, no, no. Los influencers, ¿tú qué piensas de este caso? O sea, ese es un caso, a mí me es como un tema muy interesante, porque Es digo, interesante, sí. ok, aquí, ¿qué podemos considerar como un influencer? O sea, ¿qué puedo considerar yo desde mi punto de vista un influencer? O sea, tú desde tu punto de vista que un influencer. ¿Tú qué crees que es un influencer? Una persona que influye a la gente, pero a hacer cosas buenas, a crecer en ellas. Bueno, o sea, yo creo que impulsa a las que personas. impulsa a las personas, no solamente es como de le roba el dinero a las personas con su merchandising o le roba el dinero a las personas con su contenido, o sea, sino que Okay, les da mejor, un impulso mayor. A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que también la gente le da título de influencer a los demás por los números. Bueno, eso tienes razón. Y ¿no? los O sea, números no te dicen que tú estés entregando un contenido de buena calidad. Sí, ¿no? es el asunto. Esa es la verdad. Digo, yo lo intuyo, no sé, realmente la palabra influencer no diría que me molesta, pero a mí no me gustaría ser influencer. A mí tampoco. Es la verdad. Si tú Es me lo que dijeras. mira, creo que todos somos un influencer, todos influenciamos la vida de otra persona. Desde un punto, todos influenciamos la Sí, vida de otra persona. sí. Por ejemplo, yo creo que mi ejemplo, yo tengo un primito y mi primito lo primero que hace es buscarme a mí. Ahí yo estoy influenciando la vida de mi primito. Eres a un mi ejemplo, sobrino, exacto. ¿no? Ajá. Eres un ejemplo directo. Directo. O sea, Ujú. yo creo que tú también tienes, así como sobrinos, primos, familiares, Sí, claro. que te ven y lo primero que hacen es buscar a Oscar, a Oreo. Entonces, el asunto aquí es que tenemos que ser, o sea, el influencer, creo que la sociedad lo ha vuelto como con números, ¿no? O sea, lo ha vuelto más a números que a lo que te va a dar. Sí, y en algún punto equivocado de la historia de las redes sociales creo que se ha endiosado a ese tipo de personas, Exacto. ¿no? Y no está mal, a ver, porque tal vez decirlo así es generalizar y creer que ese término está mal y está equivocado. Yo estoy seguro, tal vez desconozco realmente quién es, pero estoy seguro que hay mucha gente haciendo contenido de valor y dándole cosas buenas a las personas, pero aparte de todo, que realmente lo haga con esa intención. ¿Me entiendes? Sí. Hoy en día es engañoso porque no sabes si realmente la persona que estás viendo que te está hablando de buena vibra y de abrázate y bésate con todos, es realmente alguien que en la vida es así. Que tiene buenas vibras. Exactamente. Sí, al final de cuentas no sabes si esas personas sí están haciendo correctas las cosas. Y yo creo que las redes sociales hoy en día tienen mucho que ver con la apariencia. Ya no digamos, es la verdad, la apariencia un poco, ¿no? No podemos negar esa parte. Hay muchas personas que tú las ves a través de las redes sociales y confías en que son personas Buena vibra. que están siendo O que tienen dinero. transparentes y que son naturales, no sé, no sé, pero es que es un tema muy complejo. Tal vez no estamos diciendo nada en concreto, pero creo que si eres alguien que consume la gente, que tienes esa fortuna, porque es una fortuna, porque de ahí puedes ganar dinero, puedes vivir de eso, puedes hacer cosas importantes. Si tienes esa fortuna, estaría muy bien que tomaras un tipo de responsabilidad para con la gente. Aparte en los tiempos en los que estamos, yo creo que es necesario y las redes sociales nos pueden ayudar, ¿no? Yo creo que sí, mira, si la gente, ahora sí como tú dices, si estás ganando de la gente, mínimo dale un contenido nutriente, ¿no? Un contenido que a ellos les favorezca, ¿no? Yo, por ejemplo, seguí un influencer que tenía carros, lujos, ¿no? Carros de lujos y así, entonces... ¿Quién? No voy a decir nombre. Bueno, no marcas. No voy a quemar aquí gente. Que Quémalo, al rato me ponen en TikTok y en Reels, ¿para qué quieres? No, pero este cuate, o sea, lo que hacía era como decirle a su target, no, miren, tenemos coches, tenemos esto, tú lo puedes hacer. O sea, sí, está bien, juegas con la mentalidad del espectador. Al final tú le estás diciendo, nada es imposible, tú lo vas a lograr, algún día lo vas a tener. Y no digo que no sea imposible tenerlo, ¿no? Se logra chambeando, ¿no? Bueno, pero ese ya es otro tema, esta parte de la mentalidad. De la mentalidad y de bueno, sí, eso es un tema diferente. Es un tema pero al final de cuentas lo usan los influencers, o sea, lo usan las personas y... De hecho vende eso hoy en día, vende mucho. Y el asunto es que estás jugando con... Ya me puse como Diego Rosarini aquí a debatir, pero no. Sí,
Pero mira, por ejemplo, rescatando un poco de lo que dijiste, tal vez yo unos 4 años atrás, cuando estaba empezando la carrera, sí te habría dicho así de manera rotunda que me molestaba el contenido que yo consideraba basura y muchas cosas así, Sí. ¿no? Hoy en día, que he madurado un poco en esa visión, pues yo creo que debe de haber de todo y debe de haber un equilibrio. Y como decía un profe de la universidad, que hay de todo en el huerto del Señor, ¿no? Hay contenido para todo. Pero hay de todos para todos. Exactamente. El detalle es que ¿para dónde está el equilibrio? Si estuviese todo para acá estaría mal y si estuviese todo para acá también estaría mal. El equilibrio es esto. Entonces, ¿hacia dónde está? ¿Hay equilibrio realmente? No lo sé. Yo diría que tal vez no. Te digo, hoy en día ya no pienso así. Debe de haber contenido para todo. Lo que tú hagas y lo que tú intentes hacer, al final de cuentas, pues no está mal y es tu camino. Pero si ya creces y tienes bastante influencia ahí, a lo mejor sí deberías tomarte ciertas responsabilidades y considerar nuevas cosas y nuevas formas de comunicar. Sí, ¿no? O sea, más que nada, responsabilidad sobre tu espectador. Sí. Porque sí. pues como puedes influenciar en todas las áreas, ¿no? O sea... Es que es eso, la palabra para mí sería eso, eres un ejemplo directo. Directo a las personas. Sí, y estás correcto, o sea, yo no, creo que estoy en tu punto de vista y el punto es que tú puedas apoyar a la gente a crecer, o sea, esa gente que te ve de 12, 13 años, o sea, el punto es que crezcan, ¿no? El punto es que florezcan, y no solo se quedan como en un punto estancado, ¿no? Yo creo que en un aspecto general del progreso, lo ideal es que las siguientes generaciones sean mejores que nosotros. Sí. Y creo que ese no es el panorama, ¿no? No sé, no quisiera decir... Depende. Pero no sé si las generaciones que vienen atrás de nosotros, por todo eso que dices, ¿no? Todo lo que se consume y todo lo que se comparte, ¿no? Entonces, no quiero decir que las generaciones atrás de nosotros no vayan a ser buenas, no, al contrario, pero en un proceso, en un aspecto general de progreso, eso es lo que debería suceder, que el de atrás sea mejor que nosotros. Y entonces, creo que eso es en todas las áreas, o sea, es en el área fotográfica, sí, en el área audiovisual, más que nada que ahorita nos estamos enfocando como a esta área del área audiovisual y de video. Creo que las personas, en lugar de que tengan celos de nosotros, tenemos que decir, ok, ellos van a ser mejor que nosotros y no tenemos que molestarnos por eso, sino al contrario, decir, vamos a apoyarlos, ¿no? Sí, no, o sea, mi ejemplo, esto que te decía era directamente ligado a que si hay una responsabilidad de esta generación, ¿no? Que tiene este poder, que tiene todas estas herramientas y que tiene todo ese alcance que algunos tienen, si hay cierta responsabilidad, la verdad, siento yo, para con la gente que te ve y pensar en que a lo mejor eres un influencer que tiene millones de vistas y que te ven personas entre 15 y 18 años. Sí, ¿no? Un target de esa edad. Eso es a lo que voy, o sea, si tienes un alcance de ese tamaño, sí debes de considerarte otras cosas, exactamente. Y creo que está evolucionando, la red social también está evolucionando. Hoy hay tengamos mucho... en cuenta que es muy, muy baja el target de que te vea de 18 para arriba, o sea... No sé. Si somos sinceros, dime a cuántos influencers sigues, o sea, por ejemplo, podemos mencionar a Zurita, a Juanpa Zurita. Yo la verdad, desde mi punto de vista, yo no lo vería. Yo no lo veo. Yo no lo veo. No lo no veo. Es un contenido para nosotros. Tenemos 23, 24 años. No es un contenido directamente nosotros. No sé, tal vez no diría que no es un contenido para mí. Simplemente, pues nunca me he topado muy bien con su contenido. Obviamente, o sea, es muy famoso. Sí, muy famoso y bueno. Ha hecho muchas cosas, ¿no? Y evidentemente sé quién es y he escuchado cosas, pero bueno, nunca me he introducido mucho al contenido de Juan Pazurita y digámoslo, no lo sigo, ¿no? A lo mejor si yo te puedo decir un nombre, creo que aquí en México dejé de ver hace mucho tiempo ese tipo de contenido. A mí, yo veía mucho a Yayo Gutiérrez, por ejemplo. Sí, el que me mencionabas hace rato. Es un contenido, tal vez Yayo Gutiérrez no es un activista ni nada por el estilo, güey, y ese vato siempre lo dice. Yo creo que no quisiera poner palabras en su boca, ¿quién soy yo? Pero ese güey era totalmente entretenimiento, ¿no? Pero era un contenido desde mi punto de vista de calidad y el vato sabía lo que hacía, sabía cuál era su público y lo trabajaba muy bien. Pero Yayo jamás, creo del todo, dio como un mensaje... no sé, negativo tal vez. A lo mejor algunos pensarán que sí, no lo sé. Pero por ejemplo, a ver, vamos a dar, no nombres, pero vamos a ver situaciones. Había influencers, cuando estaba este
este trip rockstar del influencer y de la gente que hacía contenido y viajaba y daba Y eventos, no sé cómo carajos se pagan sus todo. viajes, pero viajaban. Vamos a ser directos y vamos a ser explícitos. Alguna vez vi, por ejemplo, un video de unos influencers probando copas de semen. ¿Se acuerdan de eso? No, Qué bueno que no lo vieron, güey. Yo nunca sí vi lo ese vi. caso. Hasta la fecha me acuerdo, imagínate, qué asco, güey. No sé si vayas a cortar esa parte. Creo que no. Solo cortaré la palabra y ya. Ok. O sea, y era alguien con muchísimo alcance, Ajá. que la gente veía muchísimo, y entonces tú decías, a ver, o sea, si se te están acabando las ideas, espérate una semana más, no hace falta que tengas que subir ese video. Ese ¿me tipo de entiendes? contenido tan explícito. A eso me refiero, o sea, y repito, no diría que es contenido que no debe existir. Claro que debe existir, no pasa nada. Pero si el equilibrio, bueno, si no existe el equilibrio y la balanza está más inclinada a otro lado, pues no funciona, ¿no? Tienes razón en esa área. Entonces, pues podemos culminar que las redes sociales, pues no son tan buenas ni tampoco tan malas, pero Las redes sociales son, son solamente Punto redes final. sociales. O sea, ellas son, ¿no? por Y ejemplo, mi maestra, esa que te digo de las burbujitas, contaba que las redes sociales, es que ella sí la conoce. no sé de quién estás hablando. Luego ya te fuera del platico, aire luego te platicaremos. platicamos. Comentaba que las redes sociales no están creadas para niños. Y yo creo que estoy en su punto de vista. Desde ese punto de vista creo que las redes sociales deberían estar creadas para solamente para adultos. O sea, Sí hay espacios para niños. no Bueno, lo sé. no espacios. No creo que exista un espacio para niños. Pues es que, mira, la red social, no sé, a lo mejor sí, no es un sitio para los niños, no debería serlo, pero pues está al alcance de todos, inclusive de los niños, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho tiene que ver, volvería a repetir esto con lo que empezamos a hablar de las redes sociales y de lo que te decía. Tiene mucho que ver la manera en la que tú concibes las redes sociales, en la que tú las piensas, y entonces, tal vez, si eres un padre de familia, saber que se las prohíbes a tu hijo y a tu hija hasta A cierto cierta edad, punto, cierto punto. ¿no? Y tú, si eres alguien, por ejemplo, como nosotros, que creamos contenido y nos gusta estar ahí, e inevitablemente tenemos que estar ahí, ver hasta qué momento te invade, ¿no? Y de qué forma te invade, y decir, ¿sabes qué? Pues no me está funcionando por esto y por lo otro. Son una distracción gigante. Y también... ¿Cuántas horas consumes TikTok? Sí, O sea, sí, aparte porque soy esto fan de esto es muy poderoso. O Sí, sea, soy fan de TikTok, TikTok, güey. es poderosísimo, te destruye. En buena onda, TikTok te destruye. O sea, yo he consumido a veces 1 o 2 horas de TikTok. O Sí, sea, y ni te das y cuenta. ni te das y cuenta te das cuando ya cuenta. llegas al punto de que TikTok está lleno. O sea, ya te pasaste más de 500 videos, Sí. 600 videos por hora. Pero mira, se vuelve a decir lo que hemos platicado, ¿no? En TikTok hay cosas que dices, güey, llevo media hora viendo esto, o de verdad hay muchas cosas muy chidas, muy increíbles, muy No, y creativas. la verdad es que hay vatos que te enseñan muy bien a editar. Excelente, o sea, sí, muy también. excelentes. Pero también hay contenido muy basura. O sea, por ejemplo, los bailecitos, a mí se me hace un contenido horriblemente basura. Siento que no es un contenido interesante. Y TikTok solamente está ahí como bailecito, 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 bailecito. Pero si existiera como ese contenido de te enseño a editar, te enseño a Lo tomar hay. fotos. Y sí lo hay, Lo pero hay. está muy escondido. ¿Por qué? Porque la red social le da prioridad a las Sí. cosas, ahora sí, aunque se escuche muy mal, inútiles. Hay un tema gigante detrás de eso, sí. Pero eso lo podemos hablar en otro podcast En que no otro sea de podcast, fotografía, sí. porque obviamente estamos hablando de fotografía. Vuélveme a invitar. Pero bueno, ya casi para terminar, te, Ok. te quería hacer 2 últimas preguntas. Que, Ok. ¿cuál es tu mayor sueño ahora sí en el medio audiovisual? O sea, ¿cómo te ves a futuro en unos años? Mi mayor sueño, no sé si tengo un sueño como tal, así un punto cumbre, ¿no? Ujú. En el que podríamos llamar una consagración o algo por el estilo. Creo que veo el camino como simplemente experiencias nuevas, conocer gente nueva, seguir aprendiendo mucho, poder hacer cosas, no diré más serias, pero sí retos, ¿no? Es decir, ir avanzando. Ya hice algo que me costó esto, ahora podría hacer esto otro que me va a costar tal vez un poco más, pero que sé que puedo lograr, ¿no? No sé si hay un punto cumbre que yo imagino en mi cabeza, creo que definitivamente no. ¿Cuál era la otra pregunta? Creo que hiciste 2, ¿no? Ajá, la otra es diferente. Esta es como A ver. tu sueño, o sea, ¿cuál es tu punto donde dices, me gustaría llegar, no sé,
a hacer un poco, tener más creación de contenido, cosas por el ok. estilo. O sea, eso me refiero, no me refiero a así es un sueño acá galáctico, acá ok, no, que ese ok, estilo, ok. sino más concreto, ¿no? Así, ok, por ejemplo, a mí un sueño bueno sería tener un mejor contenido de fotografía, ¿no? O sea, no quedarme como estancado en un cierto punto, sino evolucionar dentro de la fotografía, evolucionar dentro de ese ámbito. Sí, pues creo que fue un poco lo que te dije, seguir Ajá. evolucionando, seguir creciendo, seguir mejorando. Eso en la parte de mi trabajo, de mi trabajo, ¿no? Con lo que hago dinero y etcétera, tal Ujú. vez, ¿no? De ahí fuera en mis proyectos personales, principalmente ser un poco más constante, Sí. ¿no? Darle como más continuidad, confiar un poco más en ellos y en algún punto estas dos partes poder unirlas en el sentido de hacer algo más fuerte con todo lo que he experimentado. Es decir, tal vez con esta parte de la escritura y esta parte de lo que hago y a lo que me dedico, que es la creación audiovisual, Ujú. foto y video, poder en un futuro trabajar cosas, a lo mejor ahí pondría la palabrita que no quería meter, cosas un poco más serias, por ejemplo, trabajar en cortometrajes, que tal vez Sí, no está mal. algo que yo me imagino es poder escribir y dirigir un cortometraje, ¿no? Eso es algo que me O gustaría. sea, ¿te gusta el guión? Sí, Espera, que va pasando un lindo camión destrozando nuestro audio. sí era lindo. Sí, era lindo. Em, ¿Te gusta mucho la creación del guión? ¿O es como muy...? no me he metido a la creación del guión, Pero sí te gustaría pero entrometerte. amo escribir. Me gusta escribir. Entonces, El guión es escribir. creo que no estoy lejos, ¿no? No estoy muy lejos de eso. Entonces, a lo mejor un poco un sueño o una meta que me gustaría tener es poder conjuntar todo eso y en algún momento encargarme de algo más serio y poder crear Sí. y unir a personas para crear algo más serio. Tal vez eso me gustaría bastante, ¿no? Vale, vale. Pues mira, ya para terminar, normalmente siempre hago esta pregunta a todos los que vienen. Ok. Y es que algo que gustes recomendar a las personas que nos escuchan o nos están viendo, si es que salir a este video a YouTube, porque la verdad hemos tenido un poquito El de invitado problemas. fue pésimo. Hemos tenido un poquito de problemas en el video, pero, o sea, algo que les quisieras compartir a las personas. ¿En general o...? En general, o sea, pues, no sé, algo así como sigue tus sueños, ya sabes, cosas Sigue tus motivacionales. sueños, come fruta. Y verduras. Pues no sé, creo que hoy en día hay mucha conversación con respecto a nuestra realidad, ¿no? Ujú. Con respecto al momento en el que pasamos y todo esto que nos rodea, todo esto que pues es, ¿cómo decirlo? Lo que está moviendo al mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de redes sociales, ¿no? Y hay debates y todo eso respecto a... Creo que me estoy divagando mucho, pero voy al punto. Tú dale, tú dale. Hay una charla grandísima de todo lo que sucede actualmente en el mundo, Ujú. ¿no? Entonces, si yo pudiera recomendar algo en general a las personas sería que hay que cuestionar constantemente, hay que cuestionar, por ejemplo, en este aspecto, nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera nos relacionamos, ¿no? Y pues eso, cuestionar todo y seguir aprendiendo, sea lo que sea que hagan, sea lo que sea, a lo que se dediquen y tratar de Seguir adelante. de la manera de que creamos posible y en la manera en la que creamos nosotros que podemos hacerlo, ayudar un poco, hace falta. Justo echábamos la broma, ¿no? Por ejemplo, es que eso iba al principio de que yo te preguntaba, oye, vamos a hablar del cambio climático, ¿no? Del calor terrible que hacen estos días. De Eso hecho, es está horrible, solamente un tema y una cosa de lo que acontece hoy en día en el mundo Ujú. y que lo vemos a través de todas estas cosas y que estamos en una cobertura en vivo constante de todo lo que sucede y de todo también, de todo lo que estamos haciendo mal y que deberíamos cambiar, ¿no? Sí. Entonces, cuestionarse, seguir aprendiendo y tratar de mejorar, de no chingar al prójimo, ¿no? Y bueno, tratar de ayudar. Las groserías no se permiten en este podcast, pero ¿no? las cortaremos Ok, un poco. Les perdón. pondremos un beep, ya Perdón. sabes. Edición beep. Ok. Pues bueno, muchas gracias, Oscar, por haber Sí. venido a ISO 800. Sabes que eres bienvenido siempre a este lugar, Gracias, espero a vuelvan a este invitar. podcast. Espero volverte a ver en algún momento y contar otras historias, Sí, contar bro. un poco más de Sí. cómo es mal pagado nuestro trabajo, pero ese es otro tema más largo y más Invítame, por favor, interesante. invítame, neta. Claro que sí, y pues muchas gracias por haber venido. Nos Sí, hermano. despedimos esta vez de ISO 800 hablando de fotografía. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y pues estaremos llegando más contenido. Igual
si no ha sido nuestros podcasts, está como... Sorescriptos. ¿Y tus redes sociales? En Instagram pueden seguirme como Oscar Orea, junto. ¿Oreo? Y realmente ahí subo todo el contenido. Ahí está el contenido. Sí. Y bueno, no olviden seguir en nuestras redes sociales, en Sobrescriptos. Sorescriptos, en Instagram, Oscar Orea. Y en ISO 800 hablando de fotografía en Spotify, por favor. Así que nos vemos para la próxima. Adiós. Sonríe.